A ver, estamos platicando otra vez con don Manuel porque ahorita me acaba de comentar que ha sido extorsionado por los policías aquí cuando él sale a vender de su comunidad hacia la ciudad el papel amate. Bueno, ¿qué te dicen, don Manuel? Bueno, a veces los paran los policiales de la central. Ajá. Que está preguntando algún papel, si tiene un permiso sobre de la artesanía. Y luego cuando no trae ninguna identificación para este trabajo, luego pide nota de remisión, pero cuando solamente si tenía un trigo, pero como nosotros no tengo ningún trigo, es que anda ranchando con ese trabajo, pero luego los policiales que pide a fuerza de las notas de remisión, pregunta las facturas, pero la factura solamente cuando haya un trigo por mayoreo. Ajá. Pero como nosotros no tengo entregos, es que lo vendemos de poquito, pues, donde podía, lo repartimos de a poco, pues, es que ando ranchando en este trabajo. Pero ya cuando lo agarran los policiales y se exigen los permisos sobre de la artesanía. Pues eso, yo creo que a mucha gente les hacen eso, es una enfermedad que existe, esa corrupción en el mismo gobierno. Pobres policías también desgraciados porque pues les pagan una miseria, a lo mejor, no sé, pero buscan la manera de cómo quitarle al que anda haciendo la lucha, ¿no? Porque como ahorita yo lo dije que pues como lo mencionamos hace rato que en ese trabajo ya no es corteza, sino que hago otro trabajo ese trabajo que se llama tules. De lo que yo hago, el figura, todo. Con eso ya trabajamos, porque luego como que no se permite a vender trabajo de la corteza, pues. Pero me acuerdo lo que le ocurría. Fíjese que por eso mismo mi papá me decía, hijo, no hagas esto, dice, no pintes, no nos va bien, porque él se preocupaba cuando salía de mi pueblo ya con sus amates pintados, ¿sí? Y hacía rollos, pues llevaba como lo de 400, no sé, 300, pero paquetes pues grandes. Salía hacia las ciudades, primeramente tenía que llegar a Xalitla para tomarla. Después de venirse en burro desde Ameyaltepec, 2 horas y media hasta llegar a Xalitla, tomar el autobús hacia Iguala y de Iguala hacia México. Y de ahí empezar a batallar porque se encontraban los policías y le pedían un permiso, pero no es que se necesitara, lo que pasa es que como los veían que no podían defenderse por no hablar bien el castellano, pues, o no lo entendían ni siquiera, imagínense nada más para defenderse cómo. Y entonces cuando te sientes así, que no puedes hacer nada, te pueden quitar fácil ahí 100 pesos, 200 o más. Porque ¿qué es lo que imagina uno? Que te pueden llevar a la cárcel. Y después cómo sales de eso, ¿no? Y por eso, déjame contarte ahora lo que le pasó, por ejemplo, a mi tío Pedro, lo que me contó Felipe Ehrenberg en aquellos años cuando mi tío iba a vender con mi papá el barro pintado. Antes no eran amates, era el barro pintado. Y era más difícil porque se lo cargaban desde Ameyaltepec a Xalitla, igualmente cuidando que no se rompieran, y de ahí de Xalitla de la carretera federal hasta Iguala y luego México. Y luego en una ocasión, dice, mi tío andaba vendiendo sus piezas de barro ahí en la Ciudad de México y se encuentran los policías y le piden un permiso. Le dice, ¿cómo? Yo no tengo permiso, yo ando vendiendo nada más, no hago nada, daño a nadie. Y esos policías, ¿qué van a saber de valor cultural? ¿Qué van a saber de que es una riqueza lo que tenemos? Y el mismo gobierno propicia eso. O sea, es una enfermedad, pues, de este sistema, pues. Entonces lo que hizo mi tío, en vez de dejar que se llevaran sus piezas de barro, que le había costado mucho trabajo, desde mi tía que hacía las piezas de barro de manera tradicional, con piedritas de río, con lodo pues de allá de la barranca, y luego coserlo, luego pintarlo, y eso es lo que más le daba coraje. Y lo que hizo mi tío, mejor aventar las ollas contra el piso, y empezó a sentirse mal.
Y es lo que me cuenta Felipe, que llegó mi tío bien triste, llorando, enojado y casi a punto de llorar de rabia, y le contó y le dijo, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto. ¿Y qué uno puede sentir cuando te encuentras esta gente pues que no lo entiende a uno? Y de por sí el mismo sistema así está así, no entiende, no valora, pues los mismos funcionarios, el mismo gobierno, es una cochinada. Entonces, ¿cómo se le puede pedir reconocimiento a nuestro trabajo? Ojalá hubiera pues antes se decía de una identificación que le sirviera a los artesanos para que pudieran salir a vender sus trabajos fuera sin ningún riesgo, de que nadie los molestara, pues, pero que fuera reconocido por quién. Bueno, pues ojalá hubiera una dependencia, pero el FONAR vale sombrilla, no sirve para nada más que para explotar igual a los artesanos de donde sea. Así es que, pues, más que seguirse arriesgando, pues es la triste realidad de nuestro país desgraciado, ¿no? Sí. Entonces, pues ni modo, o sea, hay que seguir adelante, don Manuel, pues, pero pues buscar la manera de cómo pasar estas situaciones. Es mi trabajo, no hay otro. Ese es tu trabajo de muchos años, y donde sostienes a tus hijos también, a tu familia. Tus hijos te esperan ahora mismo, es la fiesta del pueblo, y que te lleguen a quitar el dinero estos canijos y pues una tristeza, ¿no? Tanto trabajo, trabajar allá, la familia, el desvelo, y venir a vender desde Puebla hasta Guerrero, y ahora regresar a tu pueblo, y no, pues es una situación, pues, pero bueno, hay que tener ánimo, ¿no? Sí. De todos modos, hay que seguir trabajando en esto. Bueno. Y pues gracias, y vámonos a la fiesta, pues. Sale, pues.